pero las esperanzas están. Ya quiero dar clase, ya quiero arreglarme para ustedes, llegar al colegio y hacer la vaca y vamos para tal lado y eso, pero bueno. Bueno, señores, ¿qué horas son? 3:12, ya llevamos, 12 minutos acá conectados. Damos la bienvenida. Hoy iniciamos nuevo módulo. Estoy estrenando también con la computadora unos efectos especiales que también puedo hacer acá con el Meet para que se vea más interactivo. Estoy tratando, es uno de que no consigo donde se cambia el fondo y se ve el paisaje como si yo estuviera turisteando, pero no he podido saber cómo es que se hace. Cuando ya lo haga, mejor. Bueno, hoy iniciamos un módulo muy chévere que anhelaba darlo desde hace rato, pero lo había estado aplazando, más que todo porque quería hacer este módulo de forma presencial. Es mucha la información que hay en este módulo, en estas 4 semanas de clase que vamos a dar, es bastante. Hoy es la más suave, pero es bastante la información. Entonces, quiero que estén pendientes del material de estudio y de lo que yo voy a explicar acá. Hoy la clase es la más suave porque las temáticas que vamos a dar son 2 para esta semana, que son definiciones de turismo y conceptos de tipos de turismo. Y vamos a hablar también de los conceptos de ocio, tiempo libre y sobre los aspectos de los tipos de turistas, o sea, la diferenciación entre un visitante, un excursionista, un turista, un visitante internacional, etcétera. Esta vez en la plataforma estudiantil, aparte de lo que ya les he agregado, les estoy anexando material que ya ustedes tienen, que fue el material que dimos la primera semana de clase, que fue las definiciones del turismo. Agregué otra vez esos PDF, agregué otra vez el libro. ¿Por qué? Porque ya estamos entrando a los conceptos. Este módulo es bastante cargado porque vamos a hablar otra vez de esas definiciones. Entonces, esta primera semana vamos a hacer ese recorderis, más agregarle otros conceptos para entrar de lleno, porque para la segunda semana les tengo el concepto de rutas turísticas, circuito y corredor turístico. Entonces, la tarea final, que vale más que todas las demás de esta semana, es hacer una ruta turística. Esa es la tarea que está asignada para la próxima semana. Ya, pero tiene un valor altísimo en referencia con los porcentajes, o sea, cada semana tiene un valor del 25% las tareas, pero esta prácticamente tiene el valor del 75%, o sea, que se tienen que lucir en la tarea de la semana 2, vean que se los estoy diciendo desde ya, para que vayan trabajando y vayan cogiendo esos apuntes de qué es lo que más le interesa o qué más le llama la atención para trabajar sobre las rutas turísticas. Y así cuando ya yo dé la clase la próxima semana, usted ya tenga un concepto previo y así usamos este medio para hacerles las asesorías de que les puede servir o no. Entonces, ténganlo pendiente. Porque vamos a trabajar las definiciones de turismo, porque cuando iniciamos la carrera, teníamos que iniciar con la primera clase que era gestión o fundamentos y yo se los di a modo de intro porque iniciamos con los módulos de la parte de mercadeo. Entonces, hoy vamos a hacer ese recorderis. Como ya tenemos conocimientos previos, hoy voy hablando rápido y agradezco que ustedes también interactúen, que eso estoy evaluando y estoy calificando sus participaciones. Y si tienen dudas, vamos preguntando al respecto. Ya cuando, ¿qué más también voy a mencionar acá? Vamos a hablar de los impactos positivos que tiene el turismo. Lo meto dentro de las definiciones y tengo una lista de 56 tipos de turismo, lo saqué de una página web que me gustó porque tiene bastante completo. Es más, si uno es emprendedor, uno se puede inventar esos tipos de turismo y cuando ya varias empresas empiezan a copiar esas actividades que tú tienes, entonces ya se vuelve algo preestablecido por ley. Entonces vamos a iniciar la clase. Antes de eso, espérate ahí que yo le mandé a alguien un enlace. Listo, ya está, la persona ya está. Ok. No sé ni dónde estoy en la pantalla. Acá. Listo.
Antes de eso sí quiero explicar un poquito la tarea, antes de que se me olvide, de consumo y gastos. Sé que muchos me la han enviado ya, la mayoría, pero hay estudiantes que apenas las están haciendo y me están preguntando qué es lo que tienen que hacer ahí. Básicamente, cuando estamos hablando del consumo y de los gastos que se realizan en turismo, la idea de la tarea, como ahí dice, identificar cuáles son esos consumos y esos gastos que tendría una persona que va desde Barranquilla hasta La Guajira. Más que todo es mirar, aparte de lo que vale el tour, cuáles son esos consumos o gastos extras que tiene la persona. ¿Ya? Hablamos de que esos gastos, esos consumos pueden ser situaciones que pueden ser inesperadas. Una persona que se enfermó en medio del viaje y le tocó comprar su suero, su pastilla. Bueno, ese suero costó 4.500, esa pastilla costó 1.000 pesos. Esos son pequeños gastos hormigas, como les dice uno, que al final van sumando bastante. Entonces es importante también tenerlos en cuenta y eso es lo que quiere hacer la tarea. Por ejemplo, la persona pagó 500.000 pesos por el tour de 2 días al Cabo de la Vela desde acá de Barranquilla. Ya, pero en el viaje se le acabó el agua y el Cabo de la Vela queda en pleno desierto de la Alta Guajira y la persona se compró una bolsa de 5 litros de agua. ¿Cuánto cuesta esa bolsa? Cuando estuvo allá le gustaron las artesanías y las mochilas guayú. Se compró uno, se compró dos o se quiso comprar una pequeña para tenerse un recordatorio del lugar. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto gastó ahí? Ya, entonces, todo eso cuando usted lo suma, eso hace una sumatoria y da un valor bastante a veces grande o un poco exagerado. Entonces es importante en ese aspecto tenerlos presentes. También cuando les di el ejemplo de esos gastos o imprevistos que también van incluidos y a veces, miren, muchas veces no los incluyen, es los impuestos, ya sea los impuestos que se pagan en el aeropuerto porque el equipaje que tú llevaste pesa más de lo que de pronto estableció la aerolínea o de lo que te dijeron en la agencia de viajes. Normalmente a ti te dicen, no, una maleta personal que pesa 25 kilos. Ya, pero a la hora del té, cuando usted va a viajar, esos 20, uno dice, uy, bastante, pero a la hora del té, por el tamaño de la maleta, cuando usted va a viajar, eso básicamente es un morral. La gente cree que son de pronto esas maletas que uno arrastra pequeñas y básicamente por las medidas que te dan eso viene siendo un morral y la gente se va con su maleta pequeña y cuando llega al aeropuerto es que se estrella y ve que la maleta es más grande, tiene unas medidas distintas y tiene un peso, entonces eso genera un gasto. O de pronto que viajas a San Andrés y allá tienes que pagar un impuesto para entrar a la isla. A veces hay entidades que lo dicen, que no estoy especificando esta tarea porque sí han sido bastante los estudiantes que me han escrito preguntándome si me tienen que dar los datos exactos o no. Bueno, ahora no siendo más, vamos entrando a las definiciones de turismo. Voy a presentar pantalla acá un momento para mirar los conceptos. Voy a abrir los PDFs. Fíjense ahí, todavía no he compartido pantalla porque estoy abriendo acá por otro lado primero. Bueno, listo, ahora sí voy a presentar pantalla. Listo, creo que ya estoy presentando mi pantalla. Bueno, vamos a volver hacia atrás y les presento otra vez las diapositivas que puse cuando dimos la introducción al programa y hablamos de los conceptos y definiciones del turismo. Esa es de la temática, si usted entra a la plataforma va a encontrar el GAN y va a notar que esa es la temática que estamos trabajando. Esa es la temática que estamos trabajando en el módulo. Es uno de los temas, entonces, como les dije antes, a veces vamos a echar un poquito para atrás antes, pero siempre vamos agregando material nuevo o reforzando la información. Entonces, vuelvo a hacer el recorderis para hacer el intro de básicamente el concepto de turismo, que se deriva de diversas perspectivas y disciplinas, da a
a la acción que realiza la persona. Sabemos que son desplazamientos temporales fuera del lugar de residencia. ¿Ok? Cuando hablamos de fuera de esos lugares de residencia, tenemos aquí, espérate ahí que abra, que el turismo viene siendo ese fenómeno. Todavía no le saco el maní al computador, ya cada vez muy pues, que el turismo viene siendo ese fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas que se encuentran fuera del lugar de su residencia habitual, ya sea que por motivo personal o por motivos profesionales o de negocios. Miren, aquí encontramos ya algo interesante que no estábamos viendo antes, es de que hace unos meses, ¿cuánto hace que empezamos? Hace 4 meses dábamos el consentimiento de que el hecho de que tú viajaras por trabajo no se tomaba como turismo, pero viendo la relevancia, la Organización Mundial de la Salud, viendo la relevancia y los movimientos de consumo y gasto, que eso también lo hablamos la semana pasada, de las personas que viajan por ese tipo de circunstancias, hace de que ese comportamiento se anexe al hecho de a la definición de turismo. Entonces es muy importante resaltarlo y tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si estudiamos en la clase presencial y estudiamos realizando los exámenes o los talleres o las actividades en clase, una de las preguntas que dice, viajar por negocio, si usted trabaja para tal empresa y le toca hacer una capacitación a ciertos trabajadores en tal lugar, donde se tiene que desplazar en avión y usar los servicios de un hotel, la pregunta dice si está realizando turismo o no. Entonces la respuesta correcta en ese tipo de preguntas era que no. Pero ya ahora con estos cambios, miren, de hace 4 meses, ahora en este tiempo 2020, se ha actualizado la información, se ha actualizado los conceptos que nos cayó hasta al pelo con lo que estamos dando hoy, se ha actualizado y sí se toma en cuenta que los viajes de negocios o los viajes profesionales sí se toman en cuenta cómo hacer turismo. ¿Por qué? Porque estás usando unos servicios hoteleros, estás usando aerolíneas. Dayana Villa, de acuerdo. Estás usando unos servicios, entonces sí estás entrando a ser turista. Ahora, cuando tenemos en cuenta también de que en los congresos las personas son por cuestiones de trabajo, también están participando de ese tipo de eventos, como ya lo hemos mencionado antes, siempre se trata de involucrar a ese tipo de personas en actividades ya recreativas o de ocio. Por eso también la importancia de lo que vamos a hablar ahora. Entonces sigo acá con la fotografía. Hola, señor. Hola, ¿cómo vas? ¿Quién me saludó? Yo, Arturo. Ah, hola Arturo. No te había visto, estoy por acá lejos. Bueno, entonces sigo acá. Ahora, estas personas se denominan visitantes, que pueden ser turistas o excursionistas, que son residentes o no de los lugares. Y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico. Miren que aquí ya también cambia el concepto de residentes o no residentes. Hace simplemente 4 meses estábamos hablando que el que hacía turismo no estaba en su lugar de residencia. Entonces tomamos que se cambia el concepto a de que puedes hacer turismo en tu propia ciudad, puedes hacer turismo acá en Barranquilla, ¿ya? Por el simple hecho de que saliste de tu casa, hiciste un gasto, hiciste unas movilizaciones y conociste o estás utilizando ciertos servicios, fuiste al malecón, fuiste al estadio. Ahora no es que, ay, que voy a ir a la tienda y estoy haciendo turismo y ya salí de vacaciones, no. O sea, hay unos estándares establecidos sobre los consumos y los gastos y los movimientos de la persona para tomarlo como turista como tal. Pero sí ahora se tiene en cuenta el hecho de que se maneja como turismo residente aquellas personas que pasean en su propia ciudad. Ahora el hecho de que usted sale de su casa para la casa de su abuela no entra como un sistema de turismo. ¿Cómo si entraría de pronto la constancia o el hecho de usted participar
cuando de pronto usted sale con su pareja o sus padres que van a ir a un restaurante a comer, entra como parte del sector de turismo, pero si de pronto usted simplemente está en su casa y pide un domicilio porque va a almorzar, no entra en la secuencia, ¿ok? Entonces, espero que me esté dando a entender. Explico aquí, bajo acá. Sigo acá con las diapositivas. Entonces, cuando hablamos de los tipos de turismo, recordemos que anteriormente mencionamos que está en la parte de sociología, la psicología, la economía y la biología. Y el concepto es básicamente las actitudes de la persona para que visita los lugares. Recuerden que como agente de viajes debemos tener amplios conocimientos en el ámbito turístico, disfrutar de nuestro trabajo para saber recomendar las actividades y teniendo en cuenta al cliente. Como no estamos viajando, como no estamos saliendo y como básicamente estamos aquí metidos en la casa, por eso les recomiendo, señores, lean. Estamos con por medio de internet, vean los videos, no solo lo que yo les mando y las páginas que yo les pido leer, sino que tengan la iniciativa ustedes también de buscar bastante información. Ahora, tengan esos TBT de sus lugares a los que ya han visitado y identifiquen todo lo que nosotros estamos hablando aquí. ¿Ya? ¿Qué más estamos dando? De lo que me falta acá. Bueno, listo. Estas eran las diapositivas anteriores. Las dije por encimita en el sentido de que... Ay, se me perdió acá. En el sentido de que estamos haciendo un recorderis, porque sí el énfasis que les estoy dando más que todo, voy que me estoy aquí, es para ofrecerles el tipo de concepto que les quiero dar y en este aspecto nos vamos a ir. ¿Me estoy viendo yo o se está viendo la pantalla de Word que está acá? ¿Quién me dice? Usted. Me veo yo. Ok, gracias. Que tengo dos pantallas aquí donde estoy y quería... María. Listo. Sí se ve, señor. Bueno, listo, gracias. Bueno, entonces más que todos los conceptos que vamos a profundizar hoy como definiciones del turismo son básicamente ocio, la parte de recreo y la parte de turismo. Entonces ya especifiqué turismo, no voy a enfocar más porque ya lo hemos hablado. Pero sí cuando nos vamos hacia el ocio y recreo, ¿qué mencioné yo anteriormente cuando nos referíamos básicamente al disfrute del tiempo libre? ¿Quién me dice, por favor? ¿Qué viene siendo el tiempo libre? Señor, tiempo libre viene siendo cuando uno, por ejemplo, trabaja y en caso tal tiene un tiempecito libre, lo disfruta ya, en varios aspectos. Pero entonces, ¿qué diferenciamos entre tiempo libre y ocio? ¿Qué ¿Tiempo es libre el y qué? ocio? Cuando yo te digo, ay, tú eres un ocioso, ¿qué sería? Una persona ociosa es aquella que no deja hacer una cosa a esa persona, ya. O sea, que siempre está ahí molestando, está jodiendo, o etcétera. Muy bien. Aquí tengo unas imágenes. Ya les voy a mostrar. Ok, acá les voy a mostrar una imagen, ahora les voy a presentar sobre qué viene siendo el tiempo libre y por qué lo tenemos que, ay Dios mío, yo todavía no he usado, ¿cómo se usa esto? Listo. Voy a presentar la pantalla y les muestro la imagen. Bueno, aquí estamos hablando sobre la importancia del tiempo libre y nos dice así: una persona necesita de vez en cuando su espacio personal para tomar aire y hacer una pausa para realizar otro tipo de actividades. Se dice que el tiempo libre es tan esencial como el sueño o el alimentarse, porque permite un estado de equilibrio psicológico, de integración social
y de salud física. Ese es el concepto que nosotros tenemos al respecto del tiempo libre. Pero cuando ya vamos a hablar de la ociosidad, hay unos aspectos a variar. ¿En qué momento algo es ocioso y en qué momento se está realizando una recreación o en qué momento estamos disfrutando de nuestro tiempo libre? Señor, a mí me pregunta, señor, pero ¿qué tiene que ver esto con la parte de turismo? Miren, muchos de los aspectos. Ahí viene el señor vendiendo los plátanos. Oye, no me había pasado hasta ahora. Bueno, yo creo que ya eso es normal, ¿no? Yo decía, ay, a mí nunca me ha pasado eso en las clases y mira, ya hoy está el del megáfono. Ahí viene. Bueno, ¿por qué se relaciona bastante y qué tiene que ver? Porque los aspectos, como dice ahí, del tiempo libre, las personas, así como dormimos y necesitamos del sueño para reponer las energías, porque es necesario para la salud. Miren, normalmente cuando nos enfermamos siempre nos vamos y nos tiramos en la cama a dormir porque es un mecanismo de defensa que también tiene el cuerpo para mejorarse. El hecho de cuando hay un accidente y la persona queda inconsciente, ese es el mecanismo de refuerza y de defensa que tiene el cuerpo como para poner en pausa y resetearse, por decirlo así. Entonces, esto se relaciona con el turismo porque ese descanso que realiza la persona que trabaja es bastante necesario. Miren, hay personas que trabajan, muchos de ustedes porque están, ya ustedes son, la mayoría son adultos, trabajan y bueno, ya están en la casa, es cuando deberían de descansar o dedicarse a actividades diferentes a lo que hacen en el lugar de trabajo. Entonces, muchos pasan de la oficina o del lugar donde están cerca pantallas de computador, a pasar a la casa, a ir al televisor, ir al teléfono o estar medecuteando el computador. Ya sé que por necesidad, porque ustedes tienen clase, pero por algo se llama fin de semana, a los fines de semana, por el hecho de que hay que disfrutarlos. ¿Ya? Entonces, es necesario y ahí está la relevancia de por qué relacionarlo con el turismo. Ahora, muchos de esos mecanismos de descanso para que se cumplan o para que el sueño o para que el cuerpo, no el sueño, para que el cuerpo lo tome como un descanso adecuado, es el hecho de que para que tú puedas descansar tienes que salir de tu entorno normal de tu hábitat, ¿ya? Porque a veces de pronto los hijos no lo dejan, o los vecinos, o ya la cotidianidad, de pronto los oficios también no te dejan descansar del todo porque es algo que haces constantemente. Entonces, por eso esa necesidad de trasladarte a un lugar diferente del que normalmente estás expuesto. Muchas personas descansan, muchas personas viajan de acuerdo a su presupuesto, ya eso lo hemos hablado antes. Recuerden, como dicen por ahí, que el dinero no da la felicidad, pero el dinero sí nos lleva bastante lejos. Entonces, ahí la relación. ¿Qué más estamos encontrando ahí? El ocio viene siendo esa antítesis del negocio que no debe confundirse con el tiempo libre o con el tiempo en el que no estás trabajando, ya que normalmente el ocio son aquellos momentos en que no estás haciendo nada o de que las actividades que estás realizando no te están brindando de pronto un beneficio. ¿Ya? A veces simplemente, no estoy diciendo con eso que el tiempo de ocio sea malo, porque el tiempo de ocio también te permite escaparte de la cotidianidad y de también hacer descansar la mente. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente ustedes están escribiendo o haciendo una tarea o simplemente están viendo la televisión y después estás como volando y estás como que se te fue la paloma, o sea, estás en otro lado por ahí pensando o simplemente cogiste algo del piso y estás, o sea, te quedas pasmado, o sea, viendo la nada. Entonces, esos son mecanismos que también tiene nuestro cerebro para distraerse y tratar de liberar tensiones porque nosotros estamos recolectando información a todo momento, ¿ya? Entonces, el ocio no satisface esas necesidades fisiológicas como el sueño, la comida, etcétera, pero sí nos brindan exacto. Cuando hablamos como el ocio como una medida del tiempo,
lo hacemos para significar que es el tiempo sobrante después del trabajo, ¿ya? Estas actividades pueden ser de tres tipos. Un tiempo de ocio puede ser, de distracción, simplemente de relajación, donde no estás durmiendo, no estás haciendo nada. A veces le decimos a las personas que son ociosas porque simplemente no están haciendo nada, o sea, no brindan un beneficio ni a sí mismos ni a la comunidad, pero de pronto son mecanismos. En pocas palabras, así, ¿no? Flojas. Dime, repite. En pocas palabras, flojas. O sea, sí, son bastante flojas, sí. Pero mira que acá no toman la ociosidad como flojera, sino como, o sea, en el aspecto de hacer, o sea, de estar haciendo nada a pesar de que estás activo, de que estás despierto. Ya cuando entramos al tiempo libre, sí tomamos la diferencia entre el tiempo libre y la ociosidad, o la parte, o el tiempo libre lo tomamos también como un recreo. Antes nosotros teníamos el concepto como cuando estábamos en el colegio, que estábamos en clase y el recreo era volverse loco, y las profesoras nos decían, pero niñas no salgan corriendo. Digo niñas porque yo estudié en un colegio de monjas, entonces, mire, eso no quietecito, pero sonaba la campana y uno se volvía loco, ¡ah! La gritería y salía uno corriendo como caballo. Pero ya porque era un momento para desestresarse, o sea, uno sin saber, uno el gritar. Mire, eso es bueno que usted lo haga en su casa, además en esta época que estás de repente y ponte a gritar, a bailar, a saltar, porque, o sea, tienes que cambiar el ritmo. Entonces, ahí ya empieza lo que es el recreo y el tiempo libre. Ya el tiempo libre se toma como aquellas actividades beneficiosas y que sí demandan, o sea, que sí satisfacen necesidades fisiológicas. Hablamos del sueño, de las comidas, del bienestar del cuerpo. Ahora no es que mi tiempo libre es dormir, porque eso sí es ociosidad hasta el extremo. O sea, cómo sí benefician o cómo sí satisfacen esas necesidades fisiológicas. Por ejemplo, el hacer actividades deportivas, el deporte genera beneficios para el cuerpo humano, actividades culturales, o que te gusta pintar, o que te gusta escribir, que te gusta diseñar, que haces actividades intelectuales, te gusta leer, o pueden hacer actividades de otros tipos como culturales, artísticas, intelectuales, sociales. Ya, entonces eso lo tomamos como tiempo libre. Ya. Y esto se va con el turismo porque el turismo viene representando esa serie de actividades recreativas, pero con qué, con desplazamientos, ya, y esos desplazamientos vienen ligados a actividades con nombres, ya, y esos nombres cuáles son, de pronto convenciones, de pronto puede ser conciertos, le puedes poner nombre de paseo a la playa, o ya tú le pones una estadía en un hotel. Entonces, miren cómo se van relacionando los conceptos, porque este movimiento de personas que tienen destino, ya sea en su propia ciudad o afuera, hacen unos gastos. Ya, entonces el turismo viene siendo toda esa organización que hace de que la persona pueda disfrutarlo. Y para eso también existen actualmente carreras profesionales, técnicas, como la que ustedes están estudiando ahora, que hacen posible que esta industria cada vez vaya creciendo más, se especialice más y se organice económicamente. Ya estamos muy avanzados acá en Colombia. ¿Quién me está agregando acá? Ah, ok. Hay alguien escribiendo por ahí, pero no puedo estar respondiendo. Entonces, ¿qué hace que nos organicemos más y que seamos más competitivos? Todo esto que nosotros estamos estudiando, porque usted va a ser parte de esa escalera corporativa en algún momento, ya, independientemente del trabajo que usted escoja. Si ya usted quiere salir por aquí, bien. Si no, bueno, esto le sirve como pie para otras cosas que usted quiera estudiar. Ya eso lo expliqué antes. Esta agrupación de actividades generan consumos, hacen producción y generan otro tipo de actividades. Y
hace que normalmente las visitas o las personas que realizan esas actividades que generan gastos tengan unos ¿cómo se dice? Unas clasificaciones. Entonces ahí es cuando entramos a la parte de esa geografía turística, esa ubicación. Miren, cuando yo les estoy hablando de geografía turística, se salvan ustedes en el aspecto de que están en sus casas, porque no puedo ponerme acá, por ejemplo, con Giret, dime, capital de Atlántico. Señora. Capital del Atlántico, Giret. Ajá, Arauca. Ay, señor, no sé. Si no sé, no me acuerdo. Arauca. Bueno, y si me pongo. Entonces, si yo te digo departamento de Riohacha, Blanca. Mira, el señor Blanco se lo sabe todo porque no sé. La Blanca. Guajira. Muy bien, ahí está. Entonces, si yo te digo Bogotá. Cundinamarca. Muy bien, coge Gira ahí Bueno, entonces cuando estamos hablando ya de esa clasificación de las personas, por ejemplo, si estudiamos las clases presenciales, estaba el quiz de los departamentos y capitales de Colombia para la primera semana. En la segunda semana iniciamos con países y capitales de América y así vamos pasando por ciertos continentes. Pero debido a la situación del COVID que nos tiene, tengo que ser concisa y específica con la información que les estoy brindando. Pero para que vean que les beneficia mucho estar en casa a ustedes en el momento. Entonces, aquí esa clasificación de esos visitantes que nos llegan, entra algo nuevo también a los conceptos de turismo que se llama geografía turística y geografía del turismo. Ya, ¿qué viene siendo la geografía turística? Es donde te describen básicamente los recursos y los viajes turísticos, ¿ya? Es donde está la localización, la descripción de los lugares, ya ahí especifican qué itinerarios puedes hacer. Por ejemplo, voy a ir a Bogotá. ¿Dónde queda Bogotá? Bogotá queda en Colombia, en el centro de Colombia, en la región andina. Está 2000. No te escuché. Bueno, está a 2.700 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué quiere decir que está a 2.700 metros sobre el nivel del mar? Que está bastante alto y hace frío. Ya, tiene estos tipos de ecosistemas y bla, bla, bla. Entonces usted empieza a hablar de esa visión geográfica que tiene la ciudad. Entonces eso se llama geografía turística. ¿Cómo vemos normalmente la geografía turística? Bueno, no tengo dónde mostrarlo. Voy a buscar un momentico aquí en Google. Esa geografía turística, vamos a poner aquí. La vemos en los catálogos geografía turística. Vamos a poner imágenes de Google que sale. Listo. Google. Sí, estoy aquí abriendo un momentico Google porque no tenía en la diapositiva una imagen que mostrara eso. Te quiero especificarles más bien qué es lo que se muestra. Ya estoy presentando. ¿Qué se le muestra en esa geografía de turismo? Lo que estoy mostrando acá, como se ve pequeño. Abrir en una... Lo que está pequeño. Esa geografía turística... No me sirve la imagen. Voy a tratar de para la diapositiva conseguirles una más. De pronto esta. Señor, ahí sale como lo más típico de cada región. Sí, es la India. Colombia, caramba. Bueno, cuando estamos hablando... Sí. Cuando estamos hablando de esa geografía turística, es cuando ya estamos viendo, o sea, conociendo o explicándole a nuestro cliente, o sea, los datos básicos de los lugares, ¿ok? Dónde quedan,
cuál es su localización, el idioma, sus ciudades principales, su tipo de ecosistema, sus lugares turísticos, ya sea que lo estemos haciendo de forma general o ya sea que nosotros le estamos especificando. Miren, por eso yo les hago mucho énfasis que por favor, esa parte de cultura general, ya, de pronto aquí porque yo no lo puedo hacer y no puedo estar, porque la idea que yo tenía era llamarlos a ustedes, una forma de evaluarlos era llamarlos a cada uno de ustedes y les iba a preguntar 5 departamentos o capitales de Colombia. Todavía tengo la idea en la cabeza, pero sé que muchos los cogería en el aire porque, porque no está de más. Ya, y no Pero quiero dígalo, estar... señor, dígalo. Sí. Entonces, más que todo... Señor, si va a decir algo, no Señor, me sin coja. miedo, tírenos al agua. Ya, entonces, sí, ¿verdad? Debería... Vamos a ver. Lo que pasa es que no quiero gastar ese tiempo cuando yo los llamo en ese aspecto, cuando puedo aprovechar los que vienen, porque es bastante la información. Pero sí, no se sorprenda si de pronto yo lo llamo ahorita a preguntarle departamentos y capitales de Colombia. Más bien vamos a dejarlo para la próxima semana, para que tengan estos días para estudiar. Ahora cuidado que los llamo y no me contestan, porque esa es la que les cae. Bueno, entonces cuando estamos hablando en ese aspecto, sí los invito, chicos, a esa cultura general de aprenderme los departamentos y capitales de mi país, de estar pendiente de pronto cuáles son esas ciudades principales normalmente en el mundo, París, Nueva York, Londres, ¿para qué? Para tener ese conocimiento, ya, ese conocimiento que me permite mantener y establecer, mantener conversaciones amenas con ciertas personas, de pronto no con las de mi núcleo común o con las que yo me relaciono normalmente, pero sí de otro tipo, o de pronto cuando llegan visitantes extranjeros, ¿ya? Porque usted no sabe en qué momento o con quién se va a encontrar. Seguimos acá cuando estamos hablando. Bueno, cuando ya hablamos de la geografía turística, que es las especificaciones de los datos, hablamos de la geografía del turismo, ¿ya? Y mire que son casi lo mismo, pero no. Una cosa es turística y otra. Ya cuando hablamos de la geografía del turismo, nos vamos a las relaciones entre el territorio y esa parte de ecosistema, esa parte ambiental y a qué se dedica, ¿ya? Y normalmente, ¿qué producen esos lugares turísticos? ¿Y a qué escalas? Por ejemplo, ¿qué actividades realizamos acá en Barranquilla? Aquí que tenemos normalmente enero, febrero, nos estamos dedicando en la parte turística a la producción del carnaval. Ese carnaval puede extenderse entre 2 meses, mes y medio, ya tomando desde precarnavales hasta los últimos 4 días de carnaval. Sabemos que a partir de ese 4º día de carnaval, ya el quinto viene siendo miércoles de ceniza y se acabó toda esa logística, por lo tanto, turísticamente no podemos ya explotar ese carnaval hasta de pronto, hasta noviembre, diciembre de ese mismo año. Ahora, cuando hablo del carnaval, nosotros tenemos que tomarlo como ese medio de trabajo también que nos brinda esa parte económica, porque me ha pasado otras veces o en años anteriores con estudiantes que debido a su religión o debido a parte de sus creencias, señor, no, porque eso es malo. O sea, yo respeto, pero nosotros también tenemos que ser conscientes de que a todo hay que sacarle su lado positivo. Ya, sobre todo cuando esto hace parte de nuestra parte laboral y genera también beneficios a muchas familias. Entonces, esos aspectos hay que tenerlos en cuenta. Cuando ya pasan los carnavales, vamos entrando en marzo, abril, miren, les estoy hablando de 10 años hacia acá. Porque si hablamos, estamos en el 2020, del 2010 hacia acá, 2011, donde ya las actividades en Barranquilla se ha habido un incremento en esa parte de generar turismo, porque si usted habla del 2010 hacia atrás, miren, en Barranquilla antes no había nada que hacer, no había ni parquecitos en los barrios para uno sentarse siquiera a echarse una columpiada.
Entonces, ya marzo, abril entramos en ese aspecto que es las temporadas de teatro en Barranquilla. No sé si han tenido esas oportunidades de apreciarlo. Y ya lo que venía, entonces también venía la Semana Santa. Algo que se está tratando de rescatar de esas tradiciones y también entramos a la parte de sus creencias, de que yo no visito las iglesias, que yo no lo estamos tomando como esa parte cristiana, católica, que si usted lo es, listo, bien, y si no, se respeta, pero lo estamos tomando como para explotar esa parte del turismo religioso o del turismo arquitectónico. Mire, mucha gente no entra a las iglesias, pero las iglesias históricamente en la parte de arquitectura son muy importantes y bastante relevantes. Por eso, cuando usted las visita con el ánimo de mirar esa parte de la historia, va a encontrar mucha información y sobre todo del arte. ¿Ya? Entonces, son aspectos que se están resaltando actualmente acá en Barranquilla. Otro de los aspectos para esas fechas, pero lo echan para noviembre, es el visitar, aprovechar el día de, ¿cómo es que se llama? De los muertos. Para visitar, no los cementerios en el aspecto de que si tienes a alguien llevarle flores, sino la arquitectura que manejan ciertos cementerios que tenemos acá, que es el del Calancala y el Cementerio Universal. Ya, que cuando usted visita esa parte de la entrada, yo tenía años que no iba, pero fui a un tour que se inventaron el año pasado y wow, o sea, fue muy creativo lo que hizo esa entidad al respecto de explicar por qué hay mausoleos, por qué habían criptas tan grandes o por qué se hacían con esos diseños tan extravagantes y simplemente eso parecía un apartamento y simplemente hay 3 cajones ahí metidos. O sea, entonces era bastante interesante. Seguimos bajando, les estoy soplando porque esto hace parte de la tarea, así que los que puedan apuntar, apunten. Seguimos después de abril, Semana Santa, la temporada de teatro, Semana Santa. Mayo, junio empiezan lo que es las vacaciones y entonces ya hay ciertas actividades. En junio tenemos también lo que es la fiesta de la música, fiesta internacional de la música, que se realiza por ahí el 26, 20 y algo. Entonces, básicamente tenemos en la ciudad como 10 tarimas simultáneas, cada una de un género musical distinto. No sé si lo han tenido, lo han apreciado. Me estoy saltando otros eventos deportivos, me estoy saltando eventos culturales también, pero estoy diciendo así los que me estoy acordando ahora. ¿Y el barranquillaseño? El barranquillaje es en septiembre, es en septiembre. Tenemos en julio, aparte que tenemos en julio, ya tenemos los desfiles también de la independencia. El del año pasado estuvo muy bonito, fue en el Malecón. Me acuerdo que llevé por primera vez a mi hija al desfile, donde vemos toda la infraestructura que tiene no solo el ejército, va la naval, toda la parte militar de Colombia. Julio, agosto, el evento que más me gustaba y que anhelaba ir con ustedes este año, pero no se pudo, que es Sabor Barranquilla, que siempre es en agosto. Después de agosto tenemos el Barranquillaje en septiembre. En octubre iniciamos temporada de vacaciones, que es una semana, pero también se encuentra, por ahí me volé el Carnaval de las Artes, que también es en enero, y también me volé que fue Plataforma K, que es el desfile de modas en la ciudad, no me acuerdo ahora para qué mes es. Y bueno, tenemos en diciembre. En abril, señor. Es en abril, ok, listo. Y tenemos en diciembre, ya tenemos nuevos eventos en diciembre de Navidad, que es el desfile del 8 de diciembre de la fundación. Hay una fundación que hace un desfile el 8 de diciembre, un desfile de Navidad bien bonito, que el año pasado fui y cada año se va creciendo. Miren, en 2 años, creo que el desfile tiene 3 años o 2 años, y o sea, para ser súper reciente, ese desfile está abarcando, o sea, está dando despertando un gran interés ese desfile. Lástima que es 8 de diciembre y a veces uno está más amanecido, cansado y bueno, por los niños y es bastante sano. Hasta ahora está sano en el sentido de que no hay desorden, no hay espuma, está uno cómodamente sentado, ya hasta alquilan sillas y no muy caras, a 5,000 pesos.
y uno ve el desfile, están las personas disfrazadas de Navidad y de juguetes y bastantes luces por todos lados, y pasaron las bandas departamentales de varios lugares, y el desfile estuvo muy bonito, bastante ameno, sobre todo enfocado al nivel de los niños. Tenemos el evento del Día de los Niños, que usted sale ese fin de semana del Día del Niño, y Dios mío, los centros comerciales taqueados, y donde usted se meta taqueado. Ya. Yo a mi hija la saco una semana después de ese día, porque Dios mío. Y tenemos en diciembre, bueno, las fiestas navideñas y las luces en los parques. Entonces, ¿qué les estoy detallando aquí? Cada uno de esos aspectos de esa geografía del turismo, de la que se especifica de los lugares. Ahora, vamos a irnos a esas características que nos dan esa geografía. ¿Qué es un visitante? ¿Qué es un turista? ¿Y qué es un excursionista? Voy a presentarles pantalla. Déjenme aquí, porque aquí tengo unos, ¿cómo se llama esto? Unos mapas conceptuales para mostrarles. Vamos a pegarlo acá, porque esto, antes de presentar, aquí hay una PowerPoint, vamos a agregarlo aquí. Espérense ahí un momentito. No, me estoy perdiendo el tiempo. Ay, no se abre. Listo. Bueno, voy a presentarles pantallas para explicarles qué es lo que les quiero mostrar acá, presentar ahora. Aquí tengo. Bueno. Listo. Cuando hablamos de qué es un turista, qué es un excursionista, qué es un viajero, tenemos que en la geografía del turismo tenemos unas unidades básicas. Ya, y aquí nos especifican de que todos los viajeros estamos relacionados. Si estoy compartiendo pantalla, si se ve, confírmenme. Sí, señor. ¿Se ve lo que? Ok, listo. Bueno, tenemos que todos los viajeros están relacionados o se denominan visitantes, pero este término es un concepto básico en ese conjunto de sistemas estadísticas. Normalmente ellos reciben o recibimos ese nombre de turista ya más que todo para manejar la parte de estadística. Entonces tenemos que los viajeros se dividen en visitantes y otros viajeros. Entonces tenemos que los visitantes son esas visitas que duran el día, y normalmente estos los conocemos como excursionistas. Y los turistas son las personas que llegan y se quedan a dormir. Ya pernoctan, pasan varios días. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ya otros conceptos cuando el visitante es internacional. Normalmente es esa persona que viaja por un periodo no superior a 12 meses a un país distinto del suyo, donde tiene su residencia habitual, ya, o donde vive normalmente. Y el propósito de su visita no es el de ejercer una actividad que remunere el país visitado. Pero ojo, porque ya ese concepto cambió, donde se agrega que la persona, así sea que venga por trabajo, está haciendo turismo. Entonces, como turistas, visitantes que pernoctan, que es cuando el visitante permanece una noche por lo menos en un medio de alojamiento colectivo o privado en el país que está visitando. O visitantes del día, que son excursionistas. Ojo, porque aquí no estamos tomando en cuenta el hecho, y a veces pasa, de que la persona llegó al país pero solo va a estar por unas horas, porque simplemente, ahora se me fue la palabra, ¿cómo se hace eso cuando tú te bajas de un avión y te vas para el otro? El transbordo, tiene que hacer transbordo porque va hacia otro país. Entonces, la diferencia de un transbordo a otro es de 4, 5, 6 horas, a veces entre un avión y otro, la diferencia puede ser hasta de 12 horas o más, ¿ya? Entonces, las personas, para no aburrirse en el aeropuerto, aprovechan y se dan el paseo por la ciudad o el país nuevo que conocen. Muchas personas, es por eso a veces que cuando uno viaja, tú ves, ay, que fuiste a París, fuiste a no sé dónde y tal, pero no, la persona estaba aprovechando que tenía un lazo entre una escala de vuelo y otra,
y aprovechó, visitó un momentico, se tomó la foto para el Facebook y pareciera que hubiera durado hasta una semana ya, pero simplemente pasó unas horas. Entonces, a eso normalmente le podemos llamar excursionistas. Entre esos excursionistas también entran lo que son las personas que vienen en cruceros, como dice aquí, o que llegan a bordo de buques, que están en grupos que vienen en yates, personas que vienen alojadas en tren. Normalmente a estos excursionistas también no le llamamos turistas, pero normalmente turistas se le da el nombre a las personas que se quedan a dormir en la ciudad. Hay cruceros, por ejemplo, los que llegan a Cartagena, esas personas que se bajan uno les llama turistas, pero en realidad son excursionistas, porque esas personas duermen en el barco, se bajan, están en la ciudad o visitan ciudades cercanas y luego a cierto tipo de hora se devuelven a dormir al barco. Hay barcos que duran 2 días anclados en el muelle en Cartagena, pero normalmente se toman como excursionistas, ya que todo el mundo diga turista, porque es que están generalizando, pero nosotros, o sea, debemos también tener esos conceptos establecidos para aprender a identificar. Miren que lo tomamos más como en la parte de estadística, como datos estadísticos, porque a la hora de valorar todo esto económicamente, uno sabe diferenciar por dónde está entrando el dinero o qué está rindiendo más, qué está generando más ganancias. Y es importante saber eso, porque si yo estoy viendo que me genera más ganancias atender a los excursionistas o brindar mejores paquetes o enfocarme en este tipo de turismo, ya yo me voy direccionando y voy tomando las respectivas decisiones. Ahora tenemos el aspecto de los visitantes internos, que es toda persona que reside en el país y que viaja por una duración no superior a 12 meses o por horas distinto a su ciudad natal. Y el motivo de la visita no ejerce. Entonces tenemos los visitantes que pernotan, que es igual, que se quedan por una noche, o visitantes del día, que son los excursionistas. Aquí el ejemplo más relevante y que nosotros más usamos normalmente, no tengo mi agua, es aquello, bueno, nos fuimos a Santa Marta, nos fuimos para el Rodadero, allá duramos todo el día y nos devolvemos, cada uno para su casa, o sea, nos fuimos a hacer baño de playa. No lo vemos o no lo tomamos tan relevante así porque tenemos a Santa Marta ahí mismo, pero para las estadísticas turísticas de esa ciudad nosotros venimos siendo visitantes del día o excursionistas. Normalmente tenemos la palabra excursionista grabada, es como el hecho de esas personas mochileras que están haciendo turismo en la parte de la naturaleza, ya lo que es camping y tal, y no miren que el concepto se va más largo. Ahora, en la parte de turistas, tenemos la clasificación de los visitantes internacionales. Ve, yo tengo esta imagen por acá más lejos. Espérense ahí un momento. Y voy a buscar esta imagen que es bastante importante y la tengo en otro archivo acá. La voy a buscar porque sí necesito explicárselas. Un momentico. Página 46. Ya terminó la clase. Ya voy a terminar. Caramba, niño, no quieres ni estar ahí completo. Estoy diciendo que esperan porque quería presentársela más nítida, porque aquí donde está no se veía listo. Niño, no quieres calentar la silla. Todavía, estás apurando. No, mira, estoy sentado, señora Blanca. Ya, sin pelear, por favor. Bueno, sí se ve ya el mapa conceptual. Este es lo último que vamos a presentar. Bueno, tenemos los turistas y acá se deriva visitantes. Turistas visitantes que son los que se quedan y visitantes del día. Entonces, entre las estadísticas tenemos aquellos viajeros, quienes no están incluidos en esta estadística.
Trabajadores fronterizos, que son esas personas que normalmente están en los límites de la frontera trabajando, ya sea en la parte de inmigración, de migración, y les toca estar para allá y para acá, o los del DANE. Ya, normalmente un ejemplo de eso aquí cercano, cuando usted va a Venezuela y usted está viendo que esas personas, uno dice, oye, pero uno mostrando los papeles acá y ellos están para aquí, para allá, de allá para acá, porque ellos están ya certificados o tienen su escarapela, su carnet de identificación que les permite, sin necesidad de hacer las filas y nada, estar trasladándose entre un lugar y otro. Pero estamos hablando de esa misma zona. Aquí entra la parte de inmigrantes temporales, inmigrantes permanentes. Por ejemplo, tomamos la situación actual que tienen los venezolanos en estos momentos, que por su situación en el país, ellos vinieron para acá o se están yendo normalmente. Los nómadas, que vienen siendo, cuando dimos sociales, los nómadas son aquellas personas que normalmente viven en ciertos lugares y después, de acuerdo a los cambios climáticos y eso, van cambiando sus zonas de residencia. Tenemos los pasajeros en tránsito, que no se toman como viajeros o turistas del lugar estadísticamente, que son las personas que están aquí debido a la escala de los vuelos o haciendo transbordo. Recuerden que hay transbordos que pueden durar hasta 24 horas o simplemente 1 a 2 horas. Hay transbordos que duran minutos, que yo no los recomiendo cuando estemos dando el manejo de tarifas y todo eso. Ahora que demos la 4ª semana, uso horario, el manejo de los mapas, vamos a aprender la importancia de saber usar o planificar esos transbordos, porque a veces hay vuelos que se retrasan y cuando ya llega el vuelo siguiente que tú tienes que coger, o ya ese vuelo está ahí pero va a salir, hay aeropuertos que son tan grandes que hay que coger transporte dentro del mismo aeropuerto. O sea, tienes que salir de ese módulo, coger un bus que te lleva a otro módulo y eso se gasta tu 20 minutos, tu media hora, más los papeles que tienes que presentar en la fila. Entonces mucha gente pierde el vuelo. Entonces hay que saber planificar esos transbordos, o de que cuando tú viajas cambias de uso horario hasta 3 veces y aquí saliste de día y allá llegaste de día también, pero o sea, con un día de diferencia o más. Entonces, eso se les llama pasajeros de tránsito. No tomamos en cuenta a los refugiados, ni los miembros de las Fuerzas Armadas, diplomáticos, ni representantes consulares. Ya estamos aquí hablando de política. ¿Qué se toma en cuenta? De las personas que se quedan, los motivos de la visita: ocio, recreo, vacaciones, visita a parientes y amigos, negocios y motivos profesionales, tratamientos de salud, religión, peregrinaciones, otros motivos. ¿Ya? ¿Quiénes normalmente se quedan? Extranjeros, las personas no residentes, nacionales residentes en el extranjero. Normalmente, ¿quiénes son excursionistas? Pasajeros de cruceros, tripulaciones, ya sea de avión, barco, tren, buses o visitantes del día. Ya. Cuando hablamos del motivo principal de la visita, como turistas o personas que pernoctan, grábense esto para toda la vida y ténganlo en cuenta, porque cuando usted va a pedir una visa a los Estados Unidos o que va para Europa, te van a decir motivo principal de la visita y la persona se queda, es que yo voy. Entonces se ponen nerviosos porque anda, si yo voy a visitar a mi familia, y eso no es hacer turismo, sí, es validado para que le entreguen una visa el hecho que usted diga que va a ir a visitar a sus tías, a sus primas, a su mamá, ¿ya? El nerviosismo que hace que te la nieguen porque van a decir, mira, este pelado está nervioso, no le vamos a dar nada, eso es que se va a quedar por allá. Entonces, estos son aspectos relevantes que indican o promueven el hecho de que puedas entrar a un país, porque legalmente eso es hacer turismo. Ya que si tú dices, no, es que voy a buscar trabajo, me voy a quedar, no, porque eso no se toma como turismo, sino como trabajo, entonces ya tienes que sacar un visado distinto. Ya, que hay personas que no lo quieren hacer y lo quieren hacer de este modo equivocado, y por eso es que a veces se presentan ese tipo de inconvenientes. Y por último tenemos aquí, que esto usted lo va a leer en el material de estudio que ya lo tiene. Ustedes ven aquí unos numeritos, ahí te están explicando qué tipo de, o sea, la identificación y la definición. Por ejemplo, miembros de la tripulación no residente son las personas tripulantes de barcos, aviones
o extranjeros en reparación que hacen escala en el país y que utilizan los medios de alojamiento. Es lo que le especifique, están usando los servicios complementarios, pero no se toman como turistas. Ya entonces usted va leyendo y identifican qué significa cada uno de los, por ejemplo, refugiados, que es el 7. Según se ha definido por el alto comisionado para los refugiados, son las personas esas que son, por motivos de seguridad, salen de su país y entonces pernoctan o se quedan varios días en otro. Entonces, más que todo, esa es la identificación y estos son los conceptos que estamos generando para esta semana. Ya para la próxima clase vamos a dar todo lo relacionado con rutas turísticas, circuitos y corredores turísticos. Entonces, quiero que tengan en cuenta estas definiciones que hemos dado hoy para que en el momento vayan identificando hacia dónde quieren enfocar lo que vamos a hacer más adelante. ¿Alguna pregunta? Bueno, la tarea de esta semana básicamente es hacer, aquí la tengo, ay, tarea de esta semana. Ay. Bueno, la tarea de esta semana es describir los aspectos importantes de turismo de Europa, el nordeste de Asia, China, sudeste de Asia, que sería Malasia y Tailandia, el sur de Asia, India, África, América del Norte, Sudamérica, América Central y Oceanía. Por favor, cuando les estoy diciendo de... toda. Sí, todo el mundo, señor. Sí, ese, no todo el mundo, me faltó la Antártida, el Ártico, Eslovenia. Van a hablar de los aspectos generales de esa geografía turística. Cuando estoy hablando de esos aspectos, por ejemplo, del Asia, del sudeste, que me refiero a Malasia, a Tailandia, usted se va a enfocar en esos países. Ahora no es que me va a llenar el cuaderno o me va a enviar las 1000 diapositivas. Son esos aspectos relevantes que identifican esos lugares. Por ejemplo, en África no te puse ningún país en especial, pero tú me puedes hablar en general de África, ¿ya? Traten de hacerme conceptos cortos y concisos, ¿ya? ¿Para qué? Porque quiero que vayan practicando esa parte de la cultura general, de yo leer. Ahora, enseño que no tengo computador, que no tengo internet. En algún lado de su casa o de sus vecinos hay algún libro viejo, alguna enciclopedia. La parte política y social del mundo sé que ha cambiado bastante, pero en geografía universal básicamente todavía estamos bastante iguales a años anteriores. Nos faltaron los polos. Bueno, si usted lo quiere agregar, señora Blanca, adelante. Igual, lo que pasa es que no todos tenemos el privilegio de visitar los polos, la Antártida, aunque yo soy bióloga, puedo ir, porque turismo normal, básico, allá se usa más que todo el turismo científico. Algo que les voy a agregar les voy a compartir aquí, que se les va a agregar a la plataforma como conceptos, porque ya los dimos, es esta de los tipos de turismo. Hay 56 tipos de turismo: excursionista, interno, emisor, ecoturismo, turismo rural, deportivo, de nieve, de golf. Se los voy a pasar hasta en PDF para que... ¿Para dónde está la clase aquí? No sé ni dónde estoy yo. Se los voy a pasar en PDF para aquellos que de pronto no tienen el internet y solo pueden descargar un documento. Y vayan enfocando, porque la tarea de la próxima semana es crear una ruta turística, ya sea que usted la haga internacional o ya sea que la haga nacional. Bueno, señores, no siendo más, los dejo. Me encantó verlos, escucharlos. Nos estamos viendo para la próxima semana. Bueno, nos vamos para el Polo Norte, señor. Bueno, allá nos vemos. Bien abrigada, que acá está haciendo calor. Bueno, señor. Listo, me encantó verlos. Gracias, igualmente. Chao. Chao, señor. Chao, corazón.